Eso, ahora sí. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a tener la charla con Sundaravara. Vamos a hablar de Puja y Homa, una introducción a los rituales hindúes. Y bueno, para los que no conocen o para los que están viendo la grabación, Sundaravara está conectado con estas filosofías de India y con conexión con la religión desde el 2005. Y desde el 2010 está conectado con una familia milenaria de la Sampraya de Ramanuja. Hoy vamos a introducirnos y la idea, justo hablábamos con Sundara, era que si tienen preguntas, dudas, bienvenidas las preguntas, pueden hablarlo en chat o pueden levantar la mano, como que sea un poquito más interactiva la charla y no sea como solo un monólogo de que Sundara hable. Entonces, bienvenidos a hacer preguntas. Y bueno, pues solamente como para introducir lo que vamos a hablar un poco hoy es la importancia de los rituales y su significado, qué son, para quiénes son y qué utilidad tienen en el mundo moderno. Sundar nos va a dar una descripción de un ritual típico y también nos va a hablar un poco de los rituales más comunes. Entonces, eso. Muchas gracias por estar aquí y no siendo más, entonces muchas gracias Sundar también por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias también a todos los que se conectaron y bueno, a los que lo escuchen offline también. Si pueden tener las cámaras prendidas, les agradezco para que pueda ir viéndolos a ustedes. El que no puede, no hay problema. Bueno, como comentó ella, vamos a hablar un poco de los rituales principales dentro del contexto del hinduismo. A ver, como no somos muchos, les quisiera hacer una pregunta primero. ¿Hay alguien que nunca haya escuchado nada acerca de estas dos palabras? ¿O no haya tenido ni una mínima conexión con ninguno de estos dos rituales? Constantina dice que no, que ella no. Constantina no. Bueno, ok, Constantina. Si hay alguna cosa que sea muy difícil de comprender de lo que yo hable, en el momento, por favor, avísame y yo trato de profundizar un poco más sobre lo que esté diciendo. Lo mismo para todo el resto, en cualquier momento que haya alguna duda que surja o algo que quieran comentar, interrumpan en cualquier momento y en el momento tratamos de esclarecerlo. Gabriel, también, vos si querés acotar algo, aclarar algo que creas que puedas aportar, te agradecería. Ok, entonces vamos a empezar. Mi idea es que haya un poco de interacción. Yo voy a presentar, básicamente esto es una muy breve introducción a estos dos rituales que son los principales rituales o los más comunes dentro del hinduismo. La primera pregunta es, ¿por qué necesitaríamos rituales? ¿Por qué por qué estamos un sábado a la tarde charlando de esto? Primero, los rituales en todas las sociedades tienen una función social, ¿no? Todas las sociedades tienen una forma de casamiento, o sea, que las partes acuerdan, por ejemplo, que una pareja va a convivir y va a tener ciertas metas en común, y las familias van a tener cierta relación, o todas las sociedades tienen, por ejemplo, alguna forma de hacer la transición entre la niñez y la adolescencia y la adultez, para los hombres, para las mujeres, con una graduación. Todas tienen, por ejemplo, cada escuela o cada universidad también tiene alguna
así no lo veo. Bueno. Alguna forma de mostrar esto a la sociedad y oficializar frente a la sociedad. Y también, digamos, los rituales tienen una cuestión de cierta manera, ¿cómo decirlo? Hacer patrones de ciertas conductas que en realidad son de valores, se lleva a una acción la cuestión, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Occidente tenemos, o es considerado un buen valor la caballerosidad, ¿no? Ser un hombre caballero es algo, es como un valor, por decirlo de una forma. En la Argentina, en Buenos Aires de los años 1800, las calles eran muy angostas, y cuando pasaban pasaban las carretas, salpicaban agua a las veredas que son muy angostas, ¿no? Entonces hay un código que dice que cuando pasa un hombre y una mujer en una vereda angosta, el hombre siempre tiene que dar el lado de la pared a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de esa historia de que si le daba el otro lado, corría más riesgo de ser salpicada con agua, ¿no? Entonces, es llevado a cabo una acción, un patrón, ¿cómo se llama? Una regla, por decirlo de alguna forma, pero tiene detrás un valor, algo que, digamos, que en sí mismo no significa nada si no se aplica, ¿no? Los sistemas religiosos, a su vez, tienen tres partes. Siempre tienen una parte que es la teoría, la teología o la filosofía. Dentro del contexto del hinduismo, la teología y la filosofía están muy... son lo mismo o no, digamos, pero están muy, muy mezclados. Después hay un mito, normalmente, o hay mitología, o historias, que son las narraciones que explican y comunican la teoría a través de historias. Por ejemplo, el Mahabharata, o el Ramayana, o los Puranas. Cada una de estas historias explican la teología, la filosofía, ¿no? La comunican a todo el mundo. Siempre es más fácil, digamos, con una historia explicar cosas que explicar solamente teoría, ¿no? Y después cada religión tiene sus rituales, que es la aplicación de la teología en un contexto, se podría decir en un contexto espiritual, la aplicación de la teología. Nosotros, en cierta manera, podemos pensar en los rituales desde la puya y el homa, pero estoy hablando de los más sencillos, como si tú tienes experiencia, no sé, cantar a yapa, o meditar, o cualquier ritual sencillo para los hindúes, hasta el baño de la mañana es un ritual que tiene una explicación basada en los valores de la filosofía y la teología que cada uno sigue. Y el objetivo de los rituales es la transformación de la conciencia de las personas que están involucradas. En los que son sociales, de todas las personas que están involucradas, incluso, digamos, no solo, por ejemplo, los dos que se casan son los que transforman la conciencia, son los padres, los hermanos, los tíos, los primos. Y los rituales individuales también, la transformación de la conciencia de las personas, el que realiza el ritual, ¿no? Ese es el objetivo más importante. Dentro del contexto, por ahora decimos hinduismo, pero después no vamos a seguir diciendo hinduismo, pero los rituales son bastante complejos y tienen cierta estructura, ¿no? Son bastante estructurados. No es sencillo la primera vez que uno ve un ritual entender absolutamente todo, ¿no? Tiene toda una estructura, que tiene toda una explicación detrás de esa estructura. Y hay tanto rituales diarios como rituales así que se hacen esporádicamente. Los rituales diarios pueden ser como yo decía hoy, de los más sencillos, desde la meditación diaria que hacen todos los hindúes, o los mantras que cantan diariamente, o, por ejemplo, todas las familias hindúes tienen un altar, y hacen ahí una adoración diaria, y después rituales esporádicos que se dan en distintos momentos de la vida, ¿no? Se dan, por ejemplo, como ya lo dijimos varias veces, el casamiento, en las distintas etapas
del niño, o de la niña, o de la adolescencia, etcétera, etcétera. Entonces hay distintos tipos de rituales. Como decía, el propósito de los rituales es la transformación de la conciencia de las personas. Eso nunca hay que perderlo de foco, ¿no? Y en el Sanatana Dharma, que es la verdadera forma de decirle al hinduismo, y el hinduismo es una palabra acuñada, digamos, desde Occidente, en cambio Sanatana Dharma significa como el deber eterno o las actividades eternas, que se refieren a las actividades del alma, que se considera eterna, que no está, digamos, condicionada, o su existencia no depende del tiempo, ¿no? Depende eternamente. Entonces, el Sanatana Dharma es el Dharma o el deber del alma, más allá de todas las cuestiones materiales o los condicionamientos materiales o las circunstancias materiales que la rodean, ¿no? El Sanatana Dharma, entre paréntesis, hinduismo, podemos decir, es esencialmente una religión de experiencia y de acción, más que basada en lo que uno se cree, en lo que uno cree. Porque el objetivo de de la transformación de la conciencia es tener una transformación, por ejemplo, en la forma de ser con respecto al mundo, ¿no? Con una visión del mundo, con una interacción con el mundo. Por ejemplo, uno de los principios básicos del Sanatana Dharma es ahimsa. Habrán escuchado un montón de veces hablar de ahimsa como el Dharma más elevado, ¿no? Una de las cosas más elevadas. Y ahimsa no está basada en lo que uno cree, está basado en la acción, cómo uno se comporta, ¿no? Qué experimenta, qué vive, cómo vive uno. Entonces, lo esencial del hinduismo no es qué cree uno, sino que es qué experimenta, cómo actúa, etcétera, en el mundo. Después el propósito es justamente tener una experiencia directa y personal y una transformación espiritual, o sea, tener a través del ritual de la puya o el homa o la yapa o cualquier ritual que uno haga, es tener una percepción o una experiencia directa de la espiritualidad, ¿no? Y transformarse o moverse hacia ese objetivo de estas cualidades que son siempre destacables y destacadas en las escrituras o en los libros del Sanatana Dharma, ¿no? Y uno de los problemas del día de hoy es que estas experiencias tienen que ver mucho con la espiritualidad, no solo está relacionada con meditar, sino cómo uno entiende el universo, ¿no? Desde el punto de vista del Sanatana Dharma, el universo está, por ejemplo, parte del universo está regido por dioses, ¿no? Por devatas. Entonces, en la vida del Sanatana Dharma, con el mundo natural, con los astros, con el día, la noche, las fases de la luna, la lluvia, el fuego, hay una conexión muy diaria, muy constante, ¿no? Y con la naturaleza, y con algo más allá del lo comparado con lo nuestro, que es nuestro día a día, que es casi siempre muy alejado del mundo más natural, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la comida, hoy uno va al supermercado y compra verduras ya empaquetadas en plástico, qué sé yo. Y la verdura ya viene la fruta, por ejemplo, ya viene con la piel, la cáscara, como que le digan, ya viene empaquetada, pero hoy uno la compra en el supermercado directamente empaquetada con plástico, o ya cortada, por ejemplo, veía alguna foto así que vendían la fruta pelada, cortada, envasada al vacío, ¿no? Entonces se aleja totalmente de la comida natural. El calendario, que es algo para los que tienen alguna conexión con el calendario del Panchangam, que es el calendario que se usa en el hinduismo, se fija mucho en las fases de la luna, cuando por ejemplo, distintas etapas del calendario son importantes por por cierta relación del sol con la tierra, etcétera, etcétera, que tiene mucho que ver también, por ejemplo, con los cultivos, o con qué se cosecha, etcétera, pero es como que hay una relación, ¿no? Con lo natural.
los trabajos han evolucionado hacia trabajos de oficina, que a veces uno, digamos, empieza a trabajar y a la mañana antes de que salga el sol, y sale después de que salga el sol, y nunca tuvo contacto con el sol en todo el día, ¿no? Entonces, todo eso nos aleja un poco del mundo natural, y nos aleja también de esto que el Sanatana Dharma tiene muy presente, que es esa conexión con el mundo natural y como una experiencia de la espiritualidad, ¿no? Los rituales tienen un poco de las dos cosas, la espiritualidad y el contacto con lo natural. Por eso hay elementos que siempre están presentes, que son el agua y el fuego. En los rituales siempre están presentes, que son elementos de la naturaleza. Y son, aparte del propósito, acompañan, por ejemplo, los samskaras, acompañan todos los cambios y pasos importantes en la vida. Desde, como yo decía, desde los niños, del casamiento, después viene la concepción de un niño, la gestación, o sea, mientras está en la panza hay rituales, el parto, el bautismo, la primera vez que sale un niño fuera del hogar, la primera vez que come, cuando alcanza la pubertad, el casamiento, o sea, y la muerte sería en este caso, ¿no? Estos están más enfocados en un individuo. Y después hay sociales, que son, por ejemplo, la iniciación, cuando uno comienza el estudio, cuando termina el estudio y se gradúa, el casamiento. Y después hay tantísima variedad de rituales, por ejemplo, para expiar pecados, o por purificación, cuando se construye una casa, por ejemplo, cuando se va a construir una casa, o un templo, o lo que fuese, hay que cavar en la tierra. Entonces uno pide perdón y permiso a la tierra para construir, ¿no? Porque uno cavar es como que si lastimara la tierra. Cuando se compra un vehículo nuevo, un auto nuevo, o cuando hay, por ejemplo, en una carta natal, algún efecto negativo de los planetas en el momento del nacimiento, o en alguna etapa que un astrólogo visualice como que va a haber dificultad por ciertas ubicaciones de la alineación de los planetas, entonces se pueden hacer distintos tipos de rituales. Entonces, el propósito es muy claro, y después la variedad es enorme, ¿no? Hay muchísima variedad. Lo que estamos hablando es de que el propósito, y ahora una de las cosas que habíamos dicho que íbamos a hablar, es ¿para quiénes son? En cierta forma, los rituales, el origen de los rituales son los Vedas, y los grandes rituales védicos hoy en día están en desuso, excepto por los samskaras, que son los principales, que son los sacramentos que estábamos hablando hoy. Después yo más adelante voy a dar un detalle, una lista de todos los que son los samskaras. Pero los samskaras védicos y los rituales védicos normalmente estaban restringidos a aquellos iniciados dentro de la tradición védica. O sea que no todo el mundo los podía recibir a esos rituales, ¿no? Con los años, la tradición védica, parte de los rituales más complejos fueron decayendo, fueron entrando en desuso, y surgieron los ágamas, o las escrituras tántricas, que abrieron el panorama para que todas las personas sean posibles receptores de los rituales, ¿no? Entonces, los ágamas, es tantra, la palabra indica, las yastras tienen sobre todo regulaciones y mandamientos, instrucciones de cómo ejecutar rituales, ¿no? El tantra, que a veces en Occidente tiene una connotación más sexual, digamos, en este caso no estamos hablando de ese estilo, sino que tantra son escrituras sagradas o inspiradas en lo sagrado, por el conocimiento que contienen y que transmiten, ¿no? Entonces, son literaturas que están en sintonía con las enseñanzas de los Vedas, pero son como una expansión de los Vedas. Y la diferencia es que los Vedas normalmente, tradicionalmente, han estado restringidos a ciertos grupos de gente, en cambio los ágamas son libres. Hoy, de todas maneras, los Vedas
uno los puede buscar en internet, ¿no? Están disponibles en internet. Los audios están disponibles en internet. Algunos manuales de rituales están disponibles en internet, con lo cual hoy la restricción que antes existía de que solo eran enseñados de maestro a discípulo y no, a otros no les enseñaban, no está. Pero de todas maneras siempre son rituales mucho más complejos. En cambio los Purana, los rituales provenientes de los Puranas o de los Agamas son más sencillos. Y esto, en cierta forma, son más accesibles al ser más sencillos, porque es como, por ejemplo, si uno quiere hacer una clase de yoga, ¿no? De yoga, y va a una clase muy compleja, y quiere el primer día hacer las asanas de la clase muy compleja, probablemente no lo logre, o si lo intenta puede forzar su cuerpo y lastimarse, ¿no? Entonces es como que no va a alcanzar el objetivo de la clase, porque va a tener trabas en el camino. Estudiar los Vedas y estudiar los rituales de los Vedas, al ser más complejos, incluso los mantras son más complejos, etc., es como que, no es que hoy en día no es imposible, como podría ser en años atrás, sino que es un poco más complejo. Entonces los Agamas y los Puranas abrieron a que todo el mundo pueda acceder a los rituales de una forma como más sencilla, ¿no? Sin embargo, las enseñanzas, ¿cómo decirlo?, esenciales de la literatura básica del hinduismo, nos dice que la práctica espiritual es para todo el mundo, ¿no? Del capítulo 17 del Bhagavad Gita, si lo leyeron y no lo recuerdan, o si no lo leyeron, los invito a leerlos desde esta perspectiva. Habla de 3 formas de práctica espiritual, ¿no? Una es yagya, otra es tapas y otra es dana. Yagya significa sacrificio, o está relacionado con esto de hacer ofrendas, ¿no? Ofrendas ahora ya vamos a ver a quién, ¿no? Hacer ofrendas o sacrificio. Sacrificio, la traducción me gusta de la palabra en castellano, porque en los rituales, ahora vamos a ver el Homa, que es el ritual en el cual se invoca en el fuego, la ofrenda se ofrece al fuego, el Agni, y el Agni la consume, ¿no? Entonces es un sacrificio, a diferencia de otros rituales que uno ofrenda y la ofrenda se mantiene tal cual. En esto sí, la traducción es muy buena al castellano, que es sacrificio, ¿no? Entonces, una de las formas de práctica espiritual es yagya, que es sacrificio. Las otras también son importantes, tapas, que podría ser como una austeridad, y dana, que es compartir, o es caridad, o es ofrecer a otros lo que necesitan, ¿no? Eso también es una práctica espiritual. Ayudar a otros con lo que necesitan también es una práctica espiritual. Pero bueno, ahora estamos enfocados en Puja y Homa. Esto es como el soporte de la vida espiritual, estas prácticas, desde el punto de vista del hinduismo. Siempre tiene que haber yagya, siempre tiene que haber tapas y siempre tiene que haber dana. Respecto al yagya, en la era, podemos decir, post-védica, los sacrificios védicos como que bajaron la cantidad de ejecuciones, digamos, son mucho menos practicados, ¿no? Y son practicados los más sencillos y normalmente un poco ayornados a los tiempos modernos. Y el yagya, que es un sacrificio, en cierta forma es un intercambio entre podríamos decir, dos planos, ¿no? Uno ofrenda al fuego, el fuego consume y lleva a los dioses, a los dévatas, la ofrenda. Hay 5 yagyas que todo el mundo está obligado a hacer en esta vida, que son estos: el sacrificio a los antepasados, a los padres, el sacrificio a los maestros, el sacrificio a los dioses, el sacrificio a
a la sociedad y el sacrificio de los seres vivientes y el medio ambiente. ¿Por qué está uno obligado a hacerlo? Porque uno se supone que tiene una deuda con estas personas. A los padres, a los antepasados, uno tiene una deuda, ¿no? Porque le dieron, para decirlo, el linaje, le dieron, lo criaron, la mamá lo tuvo uno en la panza, ¿no? Con todo amor, lo crió con la máxima cantidad de amor que pudo tener para dar, y con la mejor de sus capacidades, lo crió, lo hicieron crecer, y a todos los antepasados también, porque hacen lo que uno es. Desde un punto de vista biológico, sabemos que hay una conexión muy fuerte a través de nuestra genética con nuestros antepasados, ¿no? Entonces, uno tiene una deuda con ellos y tiene que hacer estos panchamahayakyas hacia los antepasados. No significa que tiene que sí o sí encender el fuego y ofrecer ofrendas a los antepasados, ¿no? Pero hay ciertos rituales en ciertos días particulares en los cuales uno hace ofrendas a los antepasados. Y también es importante no solo el ritual, sino como hablamos del concepto de honrar a los padres, honrar a los antepasados, ¿no? Por ejemplo, respetar a los padres, ayudarlos en su edad mayor, si uno puede, ¿no? Así como nos ayudaron a uno. Después uno tiene una deuda con los maestros, con los que le enseñaron a uno. Y esa deuda normalmente se devuelve de dos maneras, dicen: estudiando y enseñando. Entonces, cuando uno aprende algo, lo mejor que puede hacer con el maestro, porque es imposible retribuirle lo que una enseñanza valedera para la vida representa, lo mejor que uno puede hacer es estudiar eso y enseñarlo a otros. Entonces, continuar con la enseñanza. Los sacrificios o la deuda a los dioses, a los dévatas, y los sacrificios a los dévatas, que esto usualmente son lo que más se practica en el contexto de la puya y el homa, ¿no? Las ofrendas a los distintos, puede ser a distintos dioses védicos, o que uno tenga devoción por un dios en particular. Por ejemplo, está muy común el Vaishnavismo y el Shivaísmo, que son como dos líneas dentro del hinduismo que adoran a un dios como principal, y entonces se enfocan en hacer la adoración a esa deidad. O hay otros tipos de líneas dentro del hinduismo que adoran distintas deidades. Entonces, el sacrificio a los devas. El sacrificio a la sociedad también hay como una necesidad de aportar para la sociedad y de retribuir a la sociedad con lo que uno recibe de la sociedad, digamos, de vivir en un contexto de la sociedad. Y después a los seres vivientes y al medio ambiente, ¿no? A los seres vivientes, por ejemplo, es muy común que es muy común ver en la India, por ejemplo, mi primer mañana en la India, yo llegué un día después de 40 horas de viaje de Argentina hasta la India. Llegamos a un lugar, fuimos a dormir, nos enviaron a dormir a un templo, ¿no? Entonces me levanté a la mañana temprano, como a las 3 de la mañana, estaba con un poco del jet lag y un poco digamos, con el horario, todo nuevo. Para los que han visitado la India saben que es un impacto grande, digamos. Y el templo tenía una puerta, un portón semiabierto, y de repente veo que entra una vaca, ¿no? Al templo. Era un templo muy chiquitito, entra como si fuese un pasillo donde daban las puertas de las habitaciones, y entró una vaca. Y en un principio como me llamó la atención, ¿no? ¿Qué pasaba? Y resultó que entró a un lugar y se puso a comer, ¿no? Entonces ahí todos los días la comida que sobraba de la gente que vivía en el templo la ponían ahí, y parte la comida la comía la vaca, ¿no? Y después, por ejemplo, se veía que todos los días la vaca entraba y comía ahí, ¿no? Entonces era como una forma de hacer un sacrificio a los seres vivientes, ¿no? A todos los que nos rodean, a los animales, y eso también es parte de este deuda que uno tiene con ellos, y que lo retribuye a través de estos pancha, maha y yajnas. Todo el mundo de alguna forma tiene que tratar de realizarlos. Entonces, la puya, la adoración, tiene distintos nombres. Puya,
archana, aradhana, upasana. Son todos sinónimos, que se usan casi, digamos, igual dependiendo el lugar, la región, la tradición, la familia, etcétera, 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 se usan casi indistintamente. Hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, archana normalmente es usado para la adoración en un templo, y archaka es el que adora en el templo. Puja o aradhana es la adoración en el hogar o en general, ¿no? Y upasana es más como una meditación, ¿no? Cuando uno hace la práctica íntima de uno, la meditación, puede decir upasana. Es como la deidad que uno tiene por favorita. La adoración, como dijimos, es algo complejo y es elaborado, y puede ser realizada por una persona, o sea, uno puede hacer la adoración o puede solicitar a un sacerdote que la haga en nombre de uno. La puya tiene, vamos a hablar ya de lo que decíamos de cómo es una puya, qué cosas tiene una puya. Lo primero que hay que hacer es la purificación y la santificación, es tanto el individuo como los elementos a ser usados. Entonces, la primera parte se enfoca mucho en la purificación y la santificación, ¿no? Después tiene una parte que es, cuando uno está, ¿cómo decirlo? Ahora es fit, está listo, tiene cosas está purificado y santificado el cuerpo, o sea, primero se hace como, por ejemplo, el baño, lo que hablaba yo, una limpieza exterior, y después una limpieza más interior, que uno trata de estar en calma, en tranquilidad. Muchas veces, siempre por ejemplo, se suele hacer un pranayama, aunque sea cortito, como para bajar los decibeles y estar tranquilo para la adoración. Eso es parte de la purificación. Después, algo que se llama bhuta apasaranam, que es remover los obstáculos. Uno va a orar para que no haya ningún pensamiento negativo que entre en la meditación. Porque la puya es como si fuese, a fin de cuentas, es como una meditación, solamente que tiene más actividad, ¿no? Y entonces se cantan algunos mantras, se toca a veces la campana, se moja con agua o se salpica con algo el lugar, y se adora usualmente a Ganesha, que es, digamos, representa la sabiduría y representa, muchas veces se dice que Ganesha es el removedor de todos los obstáculos, ¿no? Entonces se remueven todos los obstáculos o se bloquean para que no ingresen. Y después viene una parte que se llama Sankalpa. Sankalpa es la declaración de la intención de lo que uno va a hacer. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer algo, si lo declara y se concentra y se focaliza en eso, es mucho más, la meditación es mucho más profunda que si uno, digamos, no sabe lo que va a hacer, más o menos cree que tiene esa intención, no sabe, no está seguro, etc. Entonces el Sankalpa es toda una recitación en sánscrito que describe desde el universo, desde todo el universo empieza a describir, obviamente es la concepción védica del universo, y empieza a describir todo hasta acercarse al punto donde está uno, ¿no? Entonces a mí me hace pensar como cuando uno abre, no sé si alguna vez abrieron el Google Earth, si no lo hicieron, prueben abrir en algún momento el Google Earth, les muestra el globo terráqueo y después se va agrandando la imagen, y va al lugar donde está posicionado uno, ¿no? O donde uno quiere ir. Y el Sankalpa es parecido a eso. Uno desde lo más lejos se va concentrando y se concentra en el lugar. Y después con el tiempo hace lo mismo. Va describiendo el tiempo desde el punto de vista también del hinduismo, desde, por ejemplo, es como si fuese desde la medición de tiempo más grande que hay hasta la más chiquitita. También concentra y se focaliza mucho en el día y la alineación, por ejemplo, de la luna, en qué mes lunar se está, en qué fase de la luna, qué constelación es la que rige ese día, etcétera, etcétera. Se concentra mucho en el día. Y a partir de ahí dice para quién es el ritual y qué es lo que se va a hacer y cuáles son lo que uno espera que se obtenga de ese ritual.
esta es una de las partes más importantes. Yo diría que si, por ejemplo, alguien tiene que hacer o presenciar un ritual y no puede estar todo el tiempo, sí o sí tiene que estar en esta parte, es como lo más importante. Y después de la puya, después de Sankalpa, hay 8 estadios, 8 etapas, ¿no? Una se llama Nyasa. Nyasa es colocar podemos decir, la semilla. Hay mantras que son cortitos, que se llaman bija, mantra, y que refieren a una deidad, pero es como que en vez de ser el mantra completo de la deidad, es un mantra totalmente comprimido, ¿no? En una sola sílaba. Entonces se ubica, se instala, se coloca ese mantra en distintas partes del cuerpo. Después dhyana, ¿no? Una visualización de la deidad. Uno recita un mantra de la deidad que describe a la deidad. Y así uno empieza a visualizar a la deidad. Desde esa visualización se hace lo que se llama Avahanam. Que desde esa visualización la deidad se invoca y se le pide que esté presente con su compasión y desde esa forma en una ubicación que puede ser, por ejemplo, una deidad de metal tal como la conocemos, puede ser una figura geométrica como un yantra o un mandala, o puede ser, por ejemplo, acá tengo, que estoy haciendo, que seguramente habrán visto en un pote con un coco y hojas, en el kumbha, que se llama. Entonces se le pide desde la meditación que uno tiene, se le pide que esté presente. Por lo tanto, esto del nyasa, el dhyana es muy importante, ¿no? Uno tiene que tratar de hacerlo bien, por eso tiene que hacer que no haya pensamientos negativos, y por eso tiene que hacer que uno esté lo más calmo posible, ¿no? Después viene lo que llaman manasika puja, que es la adoración, pero desde la mente. Dicen que es la adoración más importante, porque es la que uno realmente muestra su concentración, ¿no? La manásika, manas significa mente, ¿no? Entonces, la adoración en la mente, con objetos imaginarios. Aparte, la imaginación nuestra no tiene límites. Entonces, uno tal vez no tenga para ofrecer a la deidad, por ejemplo, monedas de oro, ¿no? Algo así valioso, o un alimento sumamente elaborado para ofrecer, o lo que uno quiera ofrecer tal vez no lo tenga disponible con las manos, pero sí en la mente lo puede ofrecer siempre. Entonces, la adoración en la mente no tiene límites en ese sentido. Después viene lo que se llama upachara. Upachara son los elementos que se usan en la adoración, que después los voy a explicar cada uno. Después viene japa. El japa significa la recitación en silencio del mantra de la deidad. Stotram, que es versos que glorifican a la deidad. Y Visarjanam, la despedida. Normalmente es una etapa que se pide disculpas por cualquier error, por cualquier falta, y dice, bueno, se le pide a la deidad que vuelva a su morada. Recordemos que fue invocada, ¿no? Si se considera que fue invocada, después se la despide. Entonces, el detalle es, nosotros tenemos Avahanam, que normalmente incluye lo que hablábamos, Sankalpa, Pranayama, los distintos nyasas, la meditación y el Avahanam mismo. Asanam, se le ofrece un asiento, lo primero que se ofrece a la deidad, y se la recibe. Se le puede ofrecer, se llama Ratna Simhasana, un asiento de joyas, que a veces no hay joyas solamente, pero uno lo imagina, ¿no? Argyam es lo primero que se ofrece, es agua aromatizada para lavarse las manos y la cara. Ahora van a ver que toda esta ofrenda es como si recibiésemos a una persona. Entonces es agua aromatizada, se le pueden poner distintas cosas. Padyam, se ofrece agua a los pies. Acá quedó mal. Achamana, es el punto 5. Se ofrece agua para sorber en la boca. Snanam, un baño. El baño es una de las partes así ceremoniales
más elaboradas, puede ser simplemente con agua, por ejemplo, salpicar con unas gotitas de agua, puede ser con agua solamente, puede ser con agua y leche, puede ser por algo que se llama panchambrita, que significa panchas, es 5, ambrita significa néctares. Entonces leche, yogur, ghee, miel y azúcar son considerados como néctares. O ya decíamos, si es una foto, o esto es más para una deidad, ¿no? de metal o de piedra. Si son fotos o un kumba, simplemente se la salpica con agua. O con una cucharita se le tira un poquito de agua. Vastram, que es la ropa. Entonces después del baño viene naturalmente vestir a la deidad. Upavitam, que es el cordón sagrado de los brahmanas, o hay algo que se llama Mangala Sutra, que usan las mujeres, que es un cordón con una joya de oro. Si es una deidad femenina, se ofrece no Upavitam, sino Mangala Sutra. Avaranam son joyas. Chandanam es sándalo. No sé si conocen el aroma del sándalo, pero es un aroma muy agradable y se considera refrescante. Entonces el sándalo se ofrece en la frente de la deidad, o si es una deidad chiquitita, apenas con una flor se la toca, ¿no? Después vienen flores. Esta es la parte más importante, la de las flores. Si uno no tiene absolutamente nada para ofrecer y quiere hacer la puya más sencilla del universo, tiene que ofrecer flores. Eso es lo que tiene que haber siempre, ¿no? Entonces puede ofrecer una flor, o 10, o 108, o 1008 flores, y por ejemplo es muy común hacer algo que se llama archana, justamente igual que la adoración sola, pero esta parte se llama archana, que es que se van ofreciendo flores al canto de los nombres de la deidad. Por ejemplo, para Narayana o Krishna, Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Vishnave Namaha, etcétera, etcétera. Entonces se van ofreciendo de esta forma, se tiran. Una vez me explicaron que la flor, cuando se hace eso, hay que agarrarla sola con 2 dedos así y tirársela a la deidad, ni siquiera con 3 dedos, y se tira así de esta forma. Entonces se van ofreciendo las flores con los mantras. Después se ofrece incienso. Puede ser los palitos, o puede haber como con el carbón, con polvo para incienso, que en la India es un poco más común que los palitos de incienso, pero se ofrece incienso. Se ofrece una lámpara de fuego, después se llama Dipam. Después el alimento. La regla general del alimento es que uno puede ofrecer todo lo que no está prohibido en las yastras y tratar de ofrecer todo lo que uno come. Esas son las reglas básicas de cómo ofrecer alimento, o qué ofrecer a la deidad, ¿no? Las yastras tienen un montón de reglas acerca de la cocina, algunas casi incumplibles para nosotros, pero en cierta medida algunas se pueden cumplir, y hay que tratar de, o si uno lo quiere hacer dentro del contexto de la yastra, puede tratar de hacerlo. Pero después cada línea del hinduismo como tiene reglas particulares, entonces es muy particular de la práctica que uno tenga, ¿no? Entonces esa parte es Naivedyam, es importante. Después Tambulam se ofrece, que es hojas y nuez de betel. Esto es algo que es como si fuese un refrescante para la boca después de comer. Y después Nirajanam, que es el arati final, o se hace una ofrenda con la lámpara con fuego, como si fuese una mechita, y se cantan mantras, y se canta, y se puede bailar delante de la deidad, o circunvalar la deidad. Entonces, esto es un ejemplo de una puya de 16 upacharas, que es la puya como estándar más común, ¿no? Uno puede hacer algo más corto, puede hacer, por ejemplo, ofrecer sándalo, flor, incienso, lámpara, alimento y arati, o puede ofrecer flor, si no tiene sándalo, incienso y alimento, o puede hacer lo más sencillo que uno pueda. A ver, voy a ver que...
Bueno, dale, vemos si hay alguna pregunta. Yo, cuando fui al modo presentación, dejé de verlos. Pero no sé si hay algún comentario, alguna pregunta hasta ahora, si se está entendiendo. Gabriel tiene una, Eva no tiene preguntas, y Patricia tiene una. Bueno, vamos con Patricia primero. Patricia, Perdón, no te... Patricia, tenés el micrófono silenciado. Perdón, Ahí está. te quiero preguntar, ¿pero es correcto que uno pueda hacer su puya solo o siempre tienes que estar acompañado de más personas? Que es más bien que sería lo ideal. No es incorrecto hacerlo solo. ¿Puedo hacerlo sola? Sí, podés hacerla sola tranquilamente, digamos. No hay ni obligación de hacerlo solo ni obligación de hacerlo acompañado. No, es el La deseo puya, por hacerlo. claro, claro. Se puede hacer solo. Mucho depende. Normalmente, por ejemplo, depende del contexto en el cual uno viva. Por ejemplo, si uno vive con la familia, es lindo hacerlo juntos, ¿no? Porque es algo que uno comparte. Por otro lado, la puya es una práctica espiritual que uno, si la quiere realizar, la empieza a realizar y la realiza, y es algo que uno hace todos los días. Y no siempre puede estar todo el mundo presente para la puya, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi suegra es la que se dedica a hacer la adoración en la casa de ella, ¿no? Y ella es la que atiende a las deidades y las cambia, las baña, las adora en la casa. Y lo hace ella sola, y capaz para el arati, que es la parte que es más, ¿cómo se decirlo?, visible, va alguno de los otros que están en la casa y ven el arati todos juntos, ¿no? En la casa de mi acharya, de mi maestro, mi acharya hacía la puya, y él hacía todo solo, y al momento de la ofrenda de alimento venía, esto estamos hablando ya de una familia muy ortodoxa, tradicional, Vaishnava, ¿no? Que capaz que las convenciones sociales son un poco diferentes a nosotros. Venía la esposa que había terminado de cocinar, ofrecía el alimento, y después, justo después, viste, de Naivedya, enseguida viene el arati, ¿no? Entonces, después de hacer la ofrenda, ya se quedaba ahí, hacían todos el arati juntos, ahí cantaban todos juntos los mantras. La parte del arati, lo que tiene de lindo es que es como más da para cantar, que uno quiere cantar, no sé, un kirtan que le gusta, una canción así que le gusta a la deidad, y la puede cantar en ese momento en compañía, ¿no? Que para cantar es a veces más tipo kirtan, es más entretenido de varios. Y después se terminaba y se repartía la comida y comían todos juntos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el contexto. Como si podés tranquilamente. Nadie está obligado a hacer ni en compañía de otros, ni en solitario tampoco. Okay. No hay una obligación. Lo que sí es conveniente que... ¿Por qué existen los sacerdotes que uno contrata desde el punto de vista védico? ¿Por qué existe un brahmana que, por ejemplo, yo en una parte decía que uno puede contratar a un sacerdote para hacer la puya, ¿no? Existen en todo tipo de puyas, incluso por ejemplo, en la India los sacerdotes cuando se van a hacer un ritual, ellos incluso invitan a otros sacerdotes a veces a la casa a hacer rituales, ¿no? Pero existen porque en algún momento de la historia algunas personas empezaron a dedicarse a otras cosas que no sean hacer en el punto de vista védico, ¿no? Algunos se empezaron a dedicar a cosas que no era solamente la vida espiritual, y eran, por ejemplo, reyes, o eran comerciantes, o eran personas que tenían otra actividad que no era de enfocarse en puyas, y ciertas personas se especializaron totalmente en hacer puyas. Entonces, es una organización de la sociedad que uno, si quiere hacer algo muy complejo, va al sacerdote
y digamos, le pide que haga una adoración por uno de una forma más elaborada de la cual uno podría hacer. Pero desde el punto de vista de, digamos, de poder hacer, tranquilamente vos podés hacer algo, siempre es aconsejable que sea algo que esté a tu alcance, ¿no? Claro, Que puedas mantener sola. Por ejemplo, si vos querés todos los días cocinar 10 comidas diferentes para ofrecer a la deidad, va a ser muy difícil que lo puedas hacer sola y mantenerlo en el tiempo. Ahora, si vos todos los días querés hacer una puya cortita y ofrecer unas frutas y un poco de, no sé, un poco de agua y una flor, un incienso, etcétera, y cantar unos mantras sola, tranquilamente me parece que lo podrías hacer. ok, ¿Ok? gracias, Por gracias. favor. Gabriel. Creo que una de las preguntas que tenía más o menos le respondiste recién, porque era como, como tú decías, ¿no? Los rituales védicos son tan complejos, tienen tantos pasos, requieren conocimiento, pronunciación de los mantras, memorización de muchos procedimientos, etcétera. Entonces, la primera era entonces como la importancia de la persona que sí se especializa en eso para los que no se especializan en esos rituales, como para personas que no tienen esa misma naturaleza o tendencia de dedicarle tanto tiempo y tanta complejidad, la importancia, o sea, cuál es como la diferencia técnica en que yo lo haga por mí mismo y que yo me vuelva o intente ser experto en poder lograrlo, versus una persona que ya lo hace y que quizás yo puedo mantener más o menos la misma vida que estoy teniendo y buscar un apoyo en esta persona para ese tipo de rituales que yo necesito. Esa es como la primera, no sé si te tiro la otra al tiro o... No, respondemos esa Dale. primero. En cierto sentido, tal cual vos lo describís, digamos, es como que normalmente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona que hace su adoración diaria todos los días en la casa, ¿no? De una forma más o menos sencilla. Y ya lo conoce eso, y es relativamente sencillo de aprender, sin mucho sánscrito involucrado dentro del mismo, sin mucha complejidad, lo puede hacer. Pero, por ejemplo, quiere casarse, ¿no? A través de los ritos védicos. Y quiere casarse con un ritual bien complejo, con toda la pompa, al estilo bien de los hindúes que lo hacen complejo, ¿no? Y de buenas a primeras no va a poder hacer todos los rituales él. Y si, por ejemplo, el padre no, o los involucra el padre o alguien tampoco lo puede ayudar, normalmente va a tener que ir a un sacerdote que de cierta forma es parte de la sociedad, son los sacerdotes que, como vos decís, se especifican, se entrenan y mantienen viva la complejidad de los rituales, porque si todo el mundo dejara de hacer los rituales, o sea, si nadie estudiara los rituales más complejos, se perdería ese conocimiento. Si todos hiciéramos lo más sencillo, se perdiera el conocimiento. Si todos queremos hacer todo súper complejo, muchas personas no vamos a poder, me incluyo, mantenerlo en el tiempo, porque normalmente en nuestras vidas, nosotros podemos hablar mucho de la India, pero nosotros no vivimos en la India y no vivimos en un contexto de una comunidad hindú, vivimos no sé, creo que todos, no conozco absolutamente todos, pero hablo por lo menos de mí y los que conozco acá presentes, no viven como un asceta hindú que se puede dedicar. Mi acharya, por ejemplo, que ya había dejado de sus actividades, digamos, laborales y se dedicaba solo a adorar, empezaba a las 5:30 de la mañana y terminaba a la 1 del mediodía. Y nosotros no podemos hacer eso. Normalmente nos levantamos con un poco de sueño, con suerte tenemos un tiempito para meditar o para hacer una puya, y salimos corriendo o a trabajar o a estudiar o lo que hagamos, ¿no? Entonces, las dos cosas son importantes. Es importante que hay gente que se mantenga y es importante que nosotros también hagamos desde lo mínimo que podemos. No sé si respondo la... ¿Y la Sí, segunda? la otra es como la otra parte del espectro, una persona que quiere hacer su puya, pero también no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento o todos los estudios, etcétera.
¿cuál es la importancia ahí de la intención o del sankalpa, aunque pueda haber, o incluso después de los mantras finales para pedir perdón, aunque pueda haber errores en la pronunciación, en los procedimientos, quizás hizo un paso primero que era después, etcétera? Había una parte que, digamos, que no sabía si explicar o no explicar, digamos, de los rituales, pero voy a hablar un poco porque tiene que ver con la pregunta. Normalmente hay una diferencia, o se dice que dentro del contexto de los agamas, se dice que hay una diferencia cuando uno hace un ritual por deseo, para satisfacer un deseo, que por devoción. O digamos, una cosa es satisfacer un deseo uno y otra cosa es tratar de complacer a la deidad, o apaciguar a la deidad y ofrecer a la deidad. Normalmente en eso se dice que cuando uno lo hace solamente por un deseo, que algo uno que quiere uno, tiene que hacer todo perfecto para que surta todo el efecto del ritual. Lo tiene que hacer todo perfecto. Y cuando uno lo hace por devoción, aunque tenga defectos, el ritual surge todo el efecto posible. Porque ya el acto mismo de hacer algo es el efecto, digamos, de la devoción que uno tiene, de lo que uno ofrenda. De todas maneras, lo de pedir disculpas por los errores y pedir disculpas, está todo totalmente ya, incluso los mantras para pedir disculpas están dentro de los procedimientos, ¿no? Entonces, no es que es algo atípico que haya errores en la ejecución de los rituales, ¿no? No es algo atípico. Está tan, ¿cómo se dice? Hasta está procedimentado cómo pedir disculpas por los errores, ¿no? Porque a la hora de tanta complejidad, de hecho en los rituales, estamos hablando de rituales védicos muy complejos, había un sacerdote que se dedicaba era como el supervisor, ¿no? Se dedicaba solamente a controlar cómo se hacían las cosas, para que no haya errores, ¿no? Y iba corrigiendo y controlando. Pero desde el punto de vista, capaz no es la pregunta en sí, pero desde el punto de vista que vos querés, entiendo que tiene cierta intención la pregunta, y si no, la pongo yo la intención, es si alguien, aunque no esté súper entrenado y no sepa sánscrito perfectamente y tal vez se equivoque, puede hacer una puya, digamos, totalmente lo puede hacer. Yo les voy a contar una historia que no tiene tanto que ver con el tema, pero va a responder algo de lo que vos preguntás. Una vez estábamos viajando con mi acharya, solíamos un día alquilar un auto y viajar a distintos templos cerca de la casa de él, ¿no? Entonces nos llevaba a visitar distintos templos. Y claro, era la primera vez que íbamos a la India, y claro, los templos, todo esto de los rituales, imagínense en un templo de 800 años o 1000 años, que está todo totalmente, ya todo el mundo conoce lo que tiene que hacer, cómo entrar, cómo postrarse ante la deidad, cómo hacer el recorrido para entrar, para salir, etc. Y nosotros hacíamos todo al revés, ¿viste? Si había que ir para allá, nosotros habíamos que ir para allá. Si había que mirar para allá, mirábamos para allá. Si había que poner la mano en una forma, nosotros poníamos la otra mano. Todo al revés, ¿viste? Todos los errores que podíamos hacer, los hacíamos, todos. Y hasta más, incluso. Y mi acharya, como que en un momento, no le dice a otra persona, Narayana debe estar súper feliz con ellos. Narayana es la idea principal, digamos, que adoraba él, ¿no? Y como el dios de ese templo debe estar súper feliz con ellos, ¿viste? Y como decían, ¿y por qué? Si están haciendo todo mal, porque se están esforzando tanto en hacer las cosas bien, que es como cuando un papá tiene un hijo, y el hijo, por ejemplo, cuando quiere caminar el hijo, y se cae, y se para, y se cae, y se para, y se cae, digamos, son uno de los momentos más felices de la vida de los padres, ¿no? Cuando tratan de empezar a caminar y se caen, y están. Por ejemplo, ahora mi nena, que cuando empezó a caminar, mi esposa la filmó, y el video estaba en el WhatsApp de mi mamá, de mi papá, de mis suegros, mis cuñados, mis hermanos, todo con el video de que intentaba caminar, ¿no? Entonces como que es como el padre cuando ve que el hijo intenta hacer algo y se equivoca, pero se esfuerza, le da cierta satisfacción, que
Por ejemplo, si un padre tiene un hijo que hace todo bien, y tiene un hijo que le cuestan las cosas, naturalmente va a tratar de ayudar al hijo que le cuestan las cosas, y el hijo que hace todo bien es como que, bueno, él ya va por su camino, ¿no? Ya sabe andar. Entonces es como que decía, Narayana debe estar súper complacido porque ellos se equivocan tanto. Y lo mismo pasa con eso, digamos, uno no tiene que pensar que porque uno no sabe todo perfectamente, no lo puede hacer, sino que al contrario. Tiene que ir de a poquito, tratando de aprender, si quiere aprender, digamos, tiene que tratar de avanzar de a poquito, y también haciendo se aprende, en cierta forma. No hay forma de aprender si uno no hace, digamos. Si uno nunca empieza, nunca va a perfeccionarse. Entonces, y esto es algo que lleva tiempo y lleva dedicación, y de a poquito uno puede empezar con la forma más simple, y después ir avanzando de a poco. ¿Está? ¿Más preguntas? Yo tenía No. una. Bueno, dale. Si tengo entendido, no sé si está claro, pero las puyas tienen que ver mucho con el tantra, y el tantra es como del siglo XVIII. Entonces mi pregunta es si en la época védica existían las puyas o solamente se usaban los homas como forma de adoración. Sí, las ágamas hay más antiguas. Hay más antiguas. De hecho, por ejemplo, hay una acharya que hace un poco más de 1100 y pico de años, que es Yamunacharya, dentro de la tradición Sri Vaishnava, de Ramanuja, fue uno de los que validó los ágamas para los Vaishnavas. Había una discusión si los ágamas eran válidos o no, y él como que presentó los fundamentos para decir que te voy a responder capaz un poco más en detalle vos, para que los Pancharatra ágamas sean aceptados por los Vaishnavas. Y a partir de ahí los Sri Vaishnavas aceptan los Pancharatra ágamas. Antes lo discutían, ¿no? Si era alineado o no con lo védico. Con lo cual tiene un poco más de antigüedad. Así tan precisamente no sabría decirte, no, mirá, en el año qué sé yo, 700 ya hay una yastra, algo que lo describe, pero tiene un poco más de antigüedad. Y respecto de la época védica estaba mucho más enfocada en la adoración en el fuego. Los rituales estaban mucho más enfocados en la adoración en el fuego. En cambio, es como que en la tradición más tántrica aparecen ya las deidades como las conocemos nosotros, como una forma, por ejemplo, de piedra o de metal, en donde se muestra la deidad misma, ¿no? En la adoración védica, por lo menos lo que yo entiendo es que estaba súper enfocada en la adoración en el fuego, y en realidad en el fuego está el Agni, el Devata, que es el que transporta las ofrendas a los otros dioses, ¿no? Entonces, sí es un poco distinto, era un poco distinto cuando era más puramente védico. Pero hoy en día, por ejemplo, esto de lo que yo te decía de Yamunacharya, que aceptó los tantras para los Vaishnavas, que aceptaban más la tradición védica, esas aceptaciones hacen que naturalmente en la historia, ¿qué pase? Se vayan mezclando las tradiciones. Por eso, las puyas pueden ser védicas, tántricas o un mix de las dos. Y la mayoría de las personas hacen un mix de las dos, hoy en día. Es como que es natural, ¿no? Uno está siempre con un vecino y vive no, por ejemplo, si mi familia hay una familia al lado, vivimos juntos, y nuestros hijos se crían juntos, y sus hijos se crían juntos, y así se van criando siempre las familias juntos. Algunos de los dos en algún momento de la familia, algún chico y una chica se van a poner de novio y van a tener hijos y van a ser descendientes de las dos familias. Entonces, con las tradiciones estas ha pasado algo así, que se fueron uniendo. No sabría desde el punto de vista histórico decir
en qué momento pasó, cuándo, pero esto que yo marcaba es por lo menos un hito. ¿Ok? Gracias. De nada. La verdad que me quedaron un montón de filminas todavía por mostrar. No sé si quieren seguir haciendo preguntas o trato de mostrar algunas filminas más medio rápido. Patricia tiene una pregunta más. Está sin el micrófono, Patricia, perdón. No sé por qué se silencia solito, pero bueno. Nada más para recopilar, en lo más simple sería agua, incienso, flores, sándalo, fuego. Agua, incienso, flores, sándalo, sí, sándalo. Sándalo. Lo Ok. más sencillo sería agua, incienso, una flor y una banana. Y una fruta, ¿no? Algo. Y una Sí. fruta, una fruta. Gracias. La banana es tan sencilla que ni siquiera necesita uno un cuchillo para pelarla. Ok. Y se la abre. Más sencillo que eso no puede haber. Ok, gracias. Sí. No, por favor. Bueno, seguimos. Voy a tratar de ir un poquito más rápido con las slides. Bueno, vamos a ver algo de homas. Básicamente, lo que significa homa es verter una oblación en el fuego consagrado, que normalmente pues, lo más común es que sea ghee, que es manteca clarificada, granos, a veces hay leche, hay... no me sale el nombre. Bueno, hay... no me sale el nombre, bueno, no me puedo acordar. Hay, a veces es como un alimento cocinado con arroz, arroz cocido, distintos granos, etc. Los samskaras, usualmente, los samskaras ahora vamos a ver qué es, incluyen un homa. Todas las puyas se pueden hacer con o sin homa, todas, absolutamente todas. El homa puede ser una parte de la puya o no. Hay 3 partes de un homa, algo que se llama purvanga, que son todos los ritos previos, pradhana homa, que es en donde se hacen las oblaciones principales, y uttaranga es donde se hacen los ritos finales o la conclusión del homa. El pradhana homa es donde se hacen las oblaciones principales a la deidad adorada. Los samskaras, lo que buscan, los samskaras son estos ritos de paso, como decíamos, el casamiento, la iniciación, el bautismo, etc. Lo que buscan es sacar lo negativo y atraer cosas positivas en la mente. Tienen esos 2 objetivos. El origen son los védicos, son los textos védicos, Grihya Sutras, pero los agamas abrían la oportunidad para que todos puedan recibirlos. Y lo importante es que se trata de obtener 8 cualidades, que son Daya, Kshanti, Anasuya, Shaucha, Anayasa, Mangala, Akarpanya, Aspriha, que son en sánscrito, vamos a decir, la traducción sería compasión, perdón, estar libre de envidia, tener pureza, limpieza, tranquilidad, actuar siempre desde el lado correcto de las cosas y no tener avaricia. Para los samskaras está mucho esto de que al ser rituales más complejos que una simple puya, normalmente hay un yajamana, que es un beneficiario, y un porojita, que es un sacerdote, que es llamado para realizar el ritual. Y hay 2 elementos que son esenciales que siempre están presentes: agua y agni, en los que hay homa, ¿no? El agua es para purificar, el agni es para hacer la ofrenda. Estos son los rituales principales. Garbhadhana, que es sería la concepción cuando uno va a tener un hijo o una hija, cuando va a procrear, digamos, tiene que hacer un ritual para preparar el vientre para el alma que va a recibir ese vientre. Samsavana, que usualmente se dice que es para preparar para tenerse un hijo varón, o para buscar un hijo varón. Esto está mucho visto de un punto de vista de una sociedad que no es la nuestra, ¿no? Que eran necesarios los hijos varones porque los hijos varones en una sociedad más enfocada en lo agrario daban o trabajo
digamos, las mujeres no trabajaban en esa época, entonces capaz que era más un objetivo más desde el punto de vista económico, no sé cómo decirlo, porque no he vivido en esa sociedad, pero lo que he leído, digamos, desde el punto de vista económico era mejor, por decirlo de alguna forma, obviamente que no es lo común vivimos nosotros, y después porque al ser los hombres los principales responsables de los rituales, de esta forma, teniendo hijos varones, se aseguraban de que uno también siguiera el linaje, siguiera, como hoy decir, seguir el apellido, y otro de que los ritos a los antepasados sean ellos, porque los varones normalmente eran los responsables de hacer los ritos a los antepasados. Simantanayanam es un ritual que se hace a partir del 5º mes del embarazo, que es para proteger la mente y para darle tranquilidad a la mujer durante el embarazo. Hoy es como un baby shower, básicamente, que se le hacen regalos, tiene una función social muy importante y tiene la parte de canto de mantras para proteger a la mujer. Yata Karman es el nacimiento, Nama Karana es cuando se le da el nombre al niño, Nishkramana es cuando sale por primera vez, Anna Prayana es cuando come por primera vez comida sólida. Esto es importante, porque los niños cuando empiezan a comer comida sólida, normalmente es un cambio de etapa en la vida. Cuando toman solo la leche materna, y pasan a comer comida sólida, empiezan a recibir mucha más energía, entonces empiezan a moverse mucho más, a gatear, a hacer más travesuras también. Entonces es un rito que es importante porque cambia su vida. Chota Karana, que es cuando lo rapan, por primera vez le cortan el dedo. Karna Veda se le pone aritos. Este es un ritual menor, ¿no? Pero es importante. Vidya Aramba es cuando Vidya, el conocimiento, Aramba es comienzo, es cuando aprenden el abecedario, la primera letra del abecedario, cuando empiezan a aprender, a leer. Upanayanam es cuando reciben el Gayatri mantra, o iniciación védica, iniciación en los rituales, para que puedan empezar a su práctica espiritual. Veda Ramba, cuando empiezan a aprender los Vedas. Keshanta y Ritu Shuddhi son rituales que no son tan importantes. Keshanta es cuando se afeita por primera vez el varón, el rostro, y Ritu Shuddhi es cuando las mujeres tienen por primera vez su periodo menstrual. Hay unos rituales especiales, empiezan a usar el sari de otra forma, y es un ritual que se enfoca mucho en el paso de la niñez a la adolescencia para las mujeres. Obviamente esto hay que pensarlo también desde un contexto de que los matrimonios eran, a la gente vivir mucho menos, los matrimonios ocurrían a mucho menos menor edad, y también se consumaba los casamientos y la concepción a una menor edad, no que hoy en día. Samavartana, que es la graduación del estudio médico, Vivaja, del casamiento, y finalmente los ritos funerales Antyeshti. Entonces esto es como que la vida de una persona debería idealmente pasar por estos rituales, o algunos de ellos por lo menos. Lo importante es que nos enfoquemos en que todos estos rituales no tienen que ser algo tortuoso, complejo, que no podamos ejecutar y que sea totalmente difíciles de comprender. Por eso también es bueno, cuando uno quiere hacer algo más complejo, pedir a un sacerdote. Tienen que ser para todo esto. Dayak, Shanti, Anasuya, Saucha. Entonces, si uno está totalmente sobrepasado por el ritual, todas estas cualidades, más allá de la bendición del ritual, es más difícil de tener en la mente y absorber todo eso, que si uno está luchándola para que le salgan las cosas. Entonces, Garbhadana y Pumsavana son Kshetra Samskaras, se dicen, que son hechos sobre la mujer. Se hacen una sola vez en la vida de la esposa, y ahí ya uno puede consumar y puede orar por el nacimiento de un niño, que puede ser el nacimiento, obviamente que si ya está embarazada, ya está determinado el sexo, eso es lo que dice la biología en día, pero la idea es que en algún momento pueda tener un niño, por lo que ya explicamos, Simantanayanam. De acuerdo a la Ayurveda, la mente empieza a desarrollarse en el 5º mes, que es, digamos,
tiene cierta similitud con lo que dice la ciencia actualmente, y se hace, ahora voy a mostrar una foto, es como que se hace la partición del cabello, de la raya del peinado, digamos, para proteger la mente de la mujer. La mujer tiene que estar durante el embarazo lo más tranquila posible, siempre. Entonces esta es una foto de cómo es el Simantanayanam o Simantam. Vamos a ver el Yata Karma. Acá hay una foto de una persona haciendo el Yata Karma. Esto, yo hago una descripción muy breve del ritual porque tiene homa y es muy complejo, pero lo importante es que el padre lo toma, lo agarra y le canta por primera vez unos mantras en el oído cuando nace el niño. Y huele la cabeza, ¿no? Esto es una forma, no sé, a mí me llama la atención de expresar el cariño, es olerle la cabeza del niño. Uno cuando tiene una relación muy particular con una persona, con un hijo, por ejemplo, ya los olores son muy particulares de los chicos y eso, entonces esto también es una forma de empezar esa relación, ¿no? Después, el bautismo, yo no sé si es realmente el bautismo, pero esto es cuando se le da el nombre. El niño también, acá en este momento, es cuando le están dando el nombre, que el nombre muchas veces se elige para los hindúes desde un punto de vista, por ejemplo, de la recomendación de un jyotishi, un astrólogo, de acuerdo a la fecha en que nació, puede aconsejar qué nombre ponerle al hijo, o un acharya, un maestro, o bueno, obviamente uno está en la libertad de elegir el nombre que uno quiere, pero es una costumbre. Ana Prasanna acá, me costaba encontrar fotos del momento exacto, entonces es cuando puse este dibujo, que es cuando recibe la primera comida sólida, como decía, el cuerpo del chico cambia, el nivel de actividad cambia. Upanayanam, otro de los rituales importantes, esto es cuando parte pueden empezar a hacer su práctica espiritual y aprender los Vedas. Acá están, son rituales muy sociales. Cuando era el Upanayanam del hijo del nieto de mi acharya, tenían todo absolutamente organizado, habían invitado 400 personas a una casa chiquitita, no sé cómo iban a entrar. Yo me iba 2 días antes del Upanayanam, y le dio varicela. Entonces no lo podían, no sabían qué hacer. Y como tenía un nieto más chico que no estaba enfermo, él se subió y hicieron el Upanayanam para él. Porque claro, en un momento me contaron que habían hasta como si fuese sacado un préstamo en el banco para solventar todos los invitados, etc. Es como no sé en otros países, pero en Argentina la fiesta de 15 de las chicas es algo muy importante y los padres gastan mucho dinero, el Upanayanam también es muy importante. El Vivaha Samskara, el casamiento. Acá, Gabriel, capaz que encontrás alguna cara conocida. El Vivaha Samskara, el casamiento se dice que es uno de los más importantes de los samskaras, porque en el casamiento la mujer y el hombre acuerdan y se juntan para poder acompañarse en la ejecución de deberes, obligaciones, compartir el placer de la vida, desarrollarse juntos y enfocarse juntos en buscar moksha, que es la liberación desde el punto de vista del hinduismo. Entonces es súper importante. Y bueno, los rituales funerarios, acá hay un ejemplo que son un poco más, como decimos, lo que había hablado, al estar muy en contacto con la naturaleza, también estamos en contacto en estas líneas, en estas prácticas, con los ciclos de la naturaleza, y el fallecimiento de las personas es tal, y bueno, lo usual dentro del contexto del hinduismo, no para todas las personas, pero para la mayoría de las personas, es la cremación. Así que bueno, estos son parte de los rituales funerarios. Y después estos son puyas más comunes, que no son samskaras, que son la adoración de Ganesh, la adoración de Shiva, como Mahamrityunjaya, que es para orar. A Ganesh se lo adora normalmente, como decía, para liberarse de cualquier obstáculo. El Mahamrityunjaya es un mantra muy común, que seguramente o muchos lo han escuchado, que es como para liberarse de la muerte, ¿no? Para liberarse, alcanzar la eternidad. Ayushya Puja, que es normalmente la que se hace en el cumpleaños, que para pedir salud,
Abahanti, que es para adorar una deidad en particular, para pedir auspiciosidad. Navaraja, los planetas, como decíamos, por ejemplo, alguna cuestión de la carta natal o de un periodo de la vida, se pueden adorar a los planetas. Venkateya es una deidad muy, muy importante del sur de la India, que se adora mucho, es una forma de Krishna. Shiva, Lakshmi Narayana, los últimos son más enfocados dentro del contexto del Vaishnavismo. Lakshmi Narayana, Sudarshana Homa, que es para protegerse de cualquier influencia negativa que uno tenga en la vida. Lakshmi Puja, por ejemplo, para traer Lakshmi, para traer a las cualidades que tiene Lakshmi. Lakshmi Nrisimha Puja, que también es por protección. Dhanvantari Puja, que es normalmente se hace para pedir por salud de una persona, de uno o de otras personas. Entonces estos son algunas de las puyas más comunes. En realidad hay miles y miles de puyas, yo listé algunas simplemente como para dar algún ejemplo, para tener pie para si quieren preguntar algo. Pero dentro del contexto del hinduismo, así como hay diversidad de prácticas espirituales, hay también diversidad de puyas que uno puede hacer. Bueno, no sé, ahora estamos abiertos para más preguntas, comentarios, dudas, correcciones, si alguien haya detectado algo que no está de acuerdo, digamos, también puede comentarlo. No. ¿No? Los que están sin cámara no les puedo ver las caras. Pero... Yo tengo una duda. Sí, Fran. La diferencia entre Ayushya Puja, que es como para pedir salud durante el cumpleaños, es como que uno se siente sano, independiente y pide como, no sé, salud, versus como Dhanvantari, que sería como que si uno está enfermo. Claro. Ayushya es más una puya más usada en un contexto védico, digamos. Y se utiliza en los cumpleaños, no necesariamente desde los cumpleaños, pero se utiliza en los cumpleaños como para pedir, como yo decía, es muy común para pedir, qué sé yo, salud, longevidad, energía para hacer las cosas. Y Dhanvantari suele ser más dentro de un contexto tántrico, en la adoración de Dhanvantari, ya sea Vaishnava o no Vaishnava, pero se suele hacer más en un contexto tántrico. De hecho, por ejemplo, hay un Ayushya Suktam, pero no hay Dhanvantari Suktam, ¿no? Entonces, ¿qué mantras te imaginas que van a usar en el Ayushya Homa y qué mantras te imaginas que se van a usar más en el Dhanvantari Homa? Normalmente va a ser, digamos, normalmente para Dhanvantari es como más una puya más tántrica. Es muy común una puya Vaishnava también, que hacen mucho. Muchas veces se usan los mantras de Dhanvantari, por ejemplo, en el Sudarshana Homa, vos ves Sudarshana Homa y usan Sudarshana Narasimha Dhanvantari, los mismos mantras, ¿no? Pero en el Dhanvantari se enfoca más en adorar a la deidad, y en el Ayushya Homa son más mantras védicos y deidades védicas. En general, ¿no? Eso. A ver, Constantina, me gustaría saber de libros al respecto. Gracias, para recomendar. Hay muchos libros. Hay uno sobre samskaras, que lo tengo por acá, si lo veo rápido. No me acuerdo el autor, por eso lo quiero ver, pero no lo veo en la biblioteca. Acá al lado está mi biblioteca. Después, si no, de alguna forma te lo hago llegar. Está también yo creo que tengo el archivo en PDF en algún lugar, que con Gabriel lo hemos buscado. Ese que explica los samskaras hindúes desde un punto de vista histórico y social. Está muy bueno. Está bueno para leer. Y después hay otro que se llama Smarta Puja. No sé, después cambia si podemos, de alguna forma le podemos hacer llegar los libros. Ahí está, ese es el que pone Gabriel, pero tenemos los PDF también. Claro, si quieres entonces nos lo envías y lo enviamos con la grabación de la clase. Se los ponemos para que estén en copia. Hay uno que se llama Smarta Puja, que es como un estudio
de una persona que lo hizo muy detallado, el contexto de la puya, cómo se hace la puya, el significado de muchos de los elementos. Obviamente que si se quieren poner a leer eso, va a ser una explicación muchísimo más detallada que lo que di yo hoy. Así que está bueno de referencia, y aparte está explicado cómo se hace una puya desde un Smarta, con todos los versos en sánscrito, etc. Hasta tiene fotos de las cucharas, todo lo que se usa, está bárbaro. No sé, el escaneado que tengo yo no tiene buenas fotos, pero sí, está muy bueno porque uno, digamos, ve o sea, como puede ver cosas que si no es difícil encontrar en internet. Hay muchos libros, pero eso de Samskaras y de Puya en general, esos son los mejores para mí porque explican mucho el contexto y la teoría. Y después así de Puyas en general, cómo hacerlos, los procedimientos, hay infinidad, ya te digo, porque en realidad hasta que creo que cada familia practica de una forma distinta la puya. Nosotros con Gabriel y otra persona nos juntamos a comparar procedimientos a veces, y es como que todo muchos detalles. Perdón. Catherine dice, si hubiese un taller para aprender algunos básicos personales sería muy lindo. Estamos hablando para eso, pero todavía no tengo la respuesta. Vamos a ver qué podemos organizar. Pero si alguno quisiera aprender, estamos viendo la posibilidad de cómo hacer para enseñarles. Desde el tema de la enseñanza de todo esto, ¿tengo tiempo todavía para hablar más o cortamos? Es todo un tema, porque ¿cuándo empieza o cómo empieza uno tradicionalmente a aprender esto? Está bueno entenderlo desde el punto de vista tradicional para entender el concepto, como hoy hablamos, hay un concepto y una acción. Y después lo aprendemos lo tradicional desde el punto del concepto y después lo llevamos a, no sé, Argentina, hay distintos países, Colombia, Chile, no sé el resto de los países, México, puede haber, pero después lo llevamos a nuestros países. Desde un punto de vista tradicional, uno cuando empezaba a aprender, después de la iniciación, uno recibe una enseñanza de cómo debe hacer la adoración del guru, del maestro. Y adora en función de la creencia que uno tiene. Como hoy decíamos, hay tres cosas, ¿no? La teología, la filosofía, la mitología y el ritual, la aplicación. Entonces, ¿por qué es difícil armar un taller para 50 personas de esto? Porque no, digamos, deberían coincidir por lo menos la creencia y debería coincidir también el nivel en el cual cada uno está para practicar. Porque si le enseñamos a alguien algo súper elaborado, se va a sobrepasar. Es como, no sé, querer ir a estudiar algo sin manejar cosas sencillas de eso. Si alguien quiere hacer algo muy elaborado, le enseñamos algo muy sencillo, se va a aburrir, ¿no? Entonces, la idea es que hacer algo así, estamos pensando hacer algo que sea en cierta forma general y en cierta forma personalizarlo para que la persona, digamos, que vaya a hacer esa práctica sea lo que necesita, ¿no? No le queremos sacar ni 10 horas, ni muchas horas del día, que capaz las necesita para cosas que son su responsabilidad, ni hacer algo que sea algo que no lo satisfaga en el nivel de dificultad. Así que lo estamos viendo. Entonces, nosotros tradicionalmente uno aprendía primero, como veían, Vidya Ramba, ¿no? Aprendía el alfabeto. Después Supanayanam, recibía la iniciación. Y después, durante el Veda Ramba o el estudio védico, aprendía la adoración, ya sabiendo mantras védicos, etc. Para llevarlo a nosotros, no sé particularmente cada uno de ustedes, pero es difícil, digamos, mantener esa misma estructura. Entonces, para enseñar, hay que primero ver en qué nivel está, ¿no? Si no sabe nada de sánscrito, hay que enseñarle un poquito de sánscrito. No tienen que estudiar sánscrito y saber sánscrito completamente, pero tienen que diferenciar un poquito, poder pronunciar un poquito de sánscrito, ¿no? Apenitas. Y tienen que tener también, saber en qué contexto quieren hacer la puya.
tienen que tener algún sustento, como decíamos, algún concepto, yo digo concepto, pero es alguna fe en el ritual, ¿no? Y con eso podemos elaborar a partir de ahí una práctica para cada uno. Porque no, yo si les digo mi práctica personal a ustedes, digamos, no todo el mundo la va a querer seguir. O si alguien viene y me dice su práctica personal, yo tampoco la voy a querer seguir exactamente. Entonces, hay que hacer algo que también sea individualizado. Capaz que alguien tiene sándalo y otro no, entonces, o alguien consigue una cosa, un elemento y otro no, alguien tiene todos los cacharros y otro no tiene los cacharros, entonces hay que hacer algo que sea general, pero a su vez que sirva para la práctica, porque al final yo siempre digo lo mismo, el que se levanta temprano a la mañana para hacer la puya, o cantar su yapa, o hacer su meditación, o hacer la práctica que uno tenga espiritual, o a la hora que sea, que el tiempo que le dedica, lo dedica a uno, y está uno ahí con su divinidad, ¿no? Y tiene que ser un momento especial y particular. Bueno, gracias Lili, Patricia, gracias también. Entiendo que la misma respuesta es para lo que comentaba antes. Bueno, no sé si hay alguna otra. Creo que no. Bueno, No. muchas gracias a todos por participar. Gracias, Sundar, por el Gracias tiempo. A todos los que participaron, les agradezco. Y espero que sean muy felices, que es lo más importante. Gracias. Namaskar. Hasta luego, muchas gracias a todos y estaremos viéndonos en una próxima. Namaste.